la forma física, geométrica que nosotros solemos darle, es como verla como una lista de números que tienen una representación geométrica. Y bueno, en palabras súper simples de primaria, un vector es como la respuesta a la típica pregunta que nosotros descartaríamos de cómo sumarías 2 peras con 3 manzanas. Eso, te lo decían en la primera y decías: "No, pues eso no es posible". Pero bueno, los vectores te dicen: "No, claro que sí es posible", y te lo muestran haciendo una suma por componentes. Y bueno, según yo, eso es como que un resumen de todo lo que son los espacios vectoriales. Bueno, bueno, me convence. Por ahí va. Ahorita vamos a verlo con más detalle. Sí, muy bien. Entonces, lo que están a punto de ver es como la, la base de donde se genera toda el álgebra lineal. Entender este tema es crucial para todo lo que sigue del curso. Entonces, sí, les voy a pedir que por favor lo repasen una, dos, tres, n veces hasta que se les quede grabado. Ujú. Tanto la definición como los ejemplos. Y muy bien, entonces es la parte, es como el tronco de donde va a partir todo y vamos a ver qué tal. Son los espacios vectoriales. Ujú. Compartir pantalla. Muy bien. Aquí ya se ve, supongo. Este, muy bien. Bueno, espacios vectoriales. ¿Qué tenemos para hablar de ellos? Antes vamos a partir del concepto o de la noción de que es una combinación lineal. A veces con ciertos objetos dentro de un conjunto, aquí les puse objetos entre comillas, en realidad sí llegan a tener como una noción más matemática. Ajá. Además de que no con todos los objetos o no con todos los conjuntos podemos desarrollar álgebra lineal. Ajá. Bueno, cuando sí se puede, es posible obtener de estas combinaciones lineales, que así como su compañero decía, como en términos de Kinder, no son más que igualdades entre sumas de los tales objetos multiplicados por escalares. Ujú. Es como lo de las manzanas y las peras. Si, no, si nos preguntan, ¿cuánto es? Son 2 manzanas más 2 peras. Entonces ahí los objetos que estamos manejando son las frutas, ajá, manzanas y peras. Los escalares por los que están multiplicados, tenemos 2 manzanas y aparte lo sumamos con 2 peras y eso nos va a dar otra, otro objeto dentro del mismo conjunto. Ujú. Muy bien, entonces, bueno, aquí les pongo asteriscos. Asteriscos, ¿por qué? Porque tiene que ver de que aquí necesitamos saber definir o saber interpretar a qué queremos decirle de suma entre los objetos y a qué nos referimos con que a los objetos los multipliquemos por otros numeritos, por otros escalares. Ajá, ya sea, quiero solo media manzana. La manzana la escalamos por un medio. O quiero 3 manzanas o así. Ujú. Bueno, ya teniendo la noción de qué son las combinaciones lineales, ah, tenemos ejemplos de conjuntos donde sí las podemos obtener. ¿Alguien quiere animarse a decir alguno? ¿Dónde podemos sumar objetos escalados y hacer igualdades con ellos? Vectores. Pues, mm, eso es cierto. Rayos, debía ser más específico. Bueno, sí. Podemos hablar de funciones, ¿no? Ujú. Por ejemplo, bueno, a ver, nos,
aquí para que no vean mis simuladores. Mm. Tenemos ejemplos con funciones. Funciones. Ajá. No sé, que les digan, tienes a f de x. Pueden darla de forma explícita. En realidad, para este ejemplo no es tan necesario. Y g de x igual a coseno de x. Entonces, quieren definir una nueva función que sea f de x menos 2 g de x. Aquí h, la función h de x está dada por la combinación lineal de estas dos funciones, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Sí, tiene sentido. Sí, ¿verdad? Tiene todo el sentido del universo. Ujú. Y así podemos agarrar otros tipos de funciones y sumarlas, o restarlas con cierto coeficiente por aquí. Ujú. Entonces, con las funciones podemos armar combinaciones lineales. Podemos armar combinaciones lineales con monomios de la forma x a la k, con 0 menor o igual que k, menor o igual que n. ¿Alguien me puede dar una combinación lineal de estos monomios? Bueno, yo mismo vario. Ajá. Podría Con un ser, por mono. ejemplo, Ajá. o sea, si un monomio es x al cuadrado, Ajá. no sé, sumarle 3x al cubo o algo así. ¿Eso es a lo que se refiere? Exacto. Ajá. Sí, a ver. Si aquí. Este, si se dan cuenta, es como un caso particular de las funciones que tenemos arriba. Si tenemos a la función 1 igual a x cuadrada y a la función 2 igual a x cúbica, podemos definir una nueva función. Ujú. 3. Aquí ya se escapa de los monomios. O sea, yo quería con esto explicarles que con los monomios podemos armar combinaciones lineales. Ujú. X cuadrado. Creo que dijiste esta. Y eso dije. Bien. Con los monomios, de esta forma, podemos armar polinomios en general, ¿no? Ah, bueno, ahorita. Ujú. O sea, con estos monomios nos sirve para generar todos los polinomios, si se dan cuenta, y entonces los polinomios los podemos ver como combinaciones lineales. Ujú. Todos los polinomios son combinaciones lineales entre entre monomios así individuales. No sé si quieren que. A ver, estos son como los ladrillitos y ya después la combinación lineal es la que se arma después. Aquí está la suma más y los escalares, más menos 2 y más menos 3. Así tenemos varios ejemplos. También podemos hablar de variables independientes, x sub i, con i entre 1 y n. Ujú.
Si viéramos una combinación lineal de estos, aquí quizá por la notación a la que están acostumbrados, luego, bueno, aquí lo quise poner de forma general con n variables. Para caso 3 tendrían una notación de este estilo. No sé si ya la vieron. Sí, ya. Sí, ¿Sí? Bueno, y entonces estas son, digamos, variables independientes para generar una base del espacio tridimensional, una dirección en X, otra en Y y otra en Z. Entonces, con estas podemos generar cualquier combinación lineal, o sea, cualquier punto en un espacio tridimensional. Ujú. Esto ya tiene un poquito más la noción geométrica, como decía su compañero. Los vectores unitarios, todos chiquitos, todos bonitos. Exacto. Otra. Y acá. Ujú. Y ya con esos podemos armar combinaciones lineales que nos describen la posición, ya sea de un vectorcito o ajá, de un vector, o si los viéramos como sin el sentido geométrico, más bien sin el sentido vectorial, como solo un punto en el espacio. O sea, la definición va ligada. Puede verse tanto como un punto como un vector así, ¿no? Descrito como combinación lineal de esos tres vectores unitarios. Vamos a poner aquí V. Puede describirse como una combinación lineal de y ta- ca- ah, nada más que aquí recuerden que aparece una suma y también otros coeficientes A, B y C. ¿Ok? Tenemos ejemplo. También tenemos ejemplos para hacer combinaciones lineales con filas de matrices, que es como lo que estuvimos trabajando la semana pasada, o bueno, ejemplificando algunas partes. Ajá. De que con las operaciones elementales de fila, nosotros una de ellas es que podemos sumar dos filas diferentes o multiplicar una fila por cierto escalar diferente de cero. Ujú. Entonces, si juntamos esas dos, de que podemos multiplicar y podemos sumar, es que podemos armar combinaciones lineales entre filas, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Y también podemos hablar de matrices. Ajá. Combinaciones lineales de matrices. Si yo les dijera que A es la matriz 1, 0, 0, 1 y B es la matriz 1, 1, 0, 1, ustedes pueden armar la matriz A cuadrada más 3B. Ay, sí. Ujú. Perdón, no, A cuadrada no. A más 3B. Vamos con dos. Aquí la suma se suma componente a componente y la multiplicación también afecta a cada componente de la matriz. Ujú. Entonces, también podemos hacer esto. Pero si se dan cuenta, como que, o sea, las operaciones de suma y de multiplicación por escalares tienen que ser definidas o consideradas de forma que funcionen, ujú, que tengan sentido para el conjunto en el cual estemos aterrizando. Entonces, aun cuando todos estos conjuntos pudieran tener una naturaleza diferente,
nosotros podemos abstraer esas ideas y es cuando nosotros las podemos estudiar. Las abstraemos, nos quedamos con la idea, que es lo de la combinación lineal, y luego podemos ver, pero un espacio donde podamos armar combinaciones lineales, ¿qué otras propiedades nos puede generar? Ajá. Pues es ahí donde entra la justificación del álgebra lineal. Perfecto. Ujú. Y bueno, ¿por qué? Carita feliz. Es aquí donde nos interesa aprender álgebra lineal. Al querer entender esta gran entre paréntesis, todavía no sé si lo perciban o no, pero yo creo que es algo muy bonito. Cualidad que poseen ciertos conjuntos donde con sus elementos podemos formar combinaciones lineales. Y bueno, ¿cuáles creen que sean los conjuntos donde podemos formar combinaciones lineales? Pues esos ya son los espacios vectoriales. Ujú. Con los ejemplos que están aquí, nosotros podemos formar espacios vectoriales, ¿m? Ya que tienen esa característica de que podemos formar combinaciones lineales. Perfecto. Y entonces, un espacio vectorial, el libro también lo maneja como espacio lineal. En la práctica nunca he visto que los llamen espacios lineales. O sea, tiene sentido, pero yo creo que es mejor, yo creo que nunca voy a trabajar ese término. Entonces, vamos a quedarnos con espacio vectorial. Ujú. Consiste de, y aquí su compañero decía que habían como ciertas analogías o comparaciones que podemos realizar con con el concepto de campo. Ujú. Ese es un detalle importante. Yo espero que puedan repasar varias veces estas definiciones y notar las diferencias y saber identificar uno de otro. Ujú. Nosotros necesitamos campos para poder formar espacios vectoriales. Ujú. Se van a parecer mucho en sus propiedades, pero sí son significativamente diferentes. Yo creo que el espacio vectorial tiene una estructura más rica y permite hacer más geometría. Con los campos no. Ujú. Profe, Bueno, ¿sí? es como que los espacios vectoriales tienen objetos o elementos que cada uno tiene una característica diferente, pero a pesar de ello se pueden seguir haciendo operaciones entre ellos, ¿no? Es como, Mm, ujú. mm, es como tener diferentes cosas dentro de un mismo lugar, dentro de unas mismas operaciones. Y los campos ya son nada más como, pues, objetos que cumplen con ciertas reglas. Este, en realidad los dos son objetos que cumplen con ciertas reglas. Yo, yo pondría como diferencia que el espacio vectorial cumple más reglas. Ajá. Y esas reglas nos permiten visualizar los objetos. Nosotros tenemos un mejor control sobre los espacios vectoriales de de una forma tangible. Ajá. Wow. Mm, es como, bueno, tan solo, a ver, Es como separarnos de la concepción plana que tenemos de las matemáticas, algo así. mm, pues dos, tres, ujú, sí. Nosotros vamos a ver este curso yendo a la par tanto de lo geométrico
geométrico como lo algebraico. Lo algebraico es muy teórico y a veces podría ser lo abstracto no puede ser tan evidente a primera vista. Pero sí, sí, algo así. Como es, bueno, ahorita no está no está agarrando. Bueno, tan solo podríamos recordar cómo era visualizar el campo de los números reales o racionales. Dibujamos nada más una recta y puntitos, ¿no? Y luego ya, o sea, ahí nos quedamos. Pero con los vectores, pues sí tenemos el mayor ejemplo que han trabajado yo creo que en estos pocos semestres que llevan, es el espacio euclídeo o euclidiano, Rn. O sea, ahí sí o sí se pueden ver los vectores o sí se pueden ver los puntos en el espacio. Profe, ¿Sí? ¿hay alguna manera de ver a los números complejos? O sea, ¿los números complejos tienen alguna representación gráfica? Sí. Los números complejos son al mismo tiempo un campo y al mismo tiempo un espacio vectorial. También R, o sea, los reales. Ujú. Entonces, la forma gráfica que toman es por lo general la de su espacio vectorial. Ok, Sí. gracias. A ver, ya creo. No, ¿qué dice? Sí. Mm, Solo como por la duda. ¿No? Te agarras los vectores unitarios, que en este caso sería el 1 y la parte imaginaria I, ajá, el eje real y el eje imaginario, para generar todos los números complejos. Los números complejos siempre tienen una parte real y otra parte imaginaria. Entonces, nos coloquemos como por aquí. Este puntito P está descrito como una combinación lineal de estos dos elementos, el 1 y el I. En este caso sería 3 más 2. Y por aquí ponemos los elementos que lo conforman, 3 por 1 y 2 por I. Entonces, la forma gráfica que podemos darle a los complejos, y todo esto que dibujamos es el plano complejo. Y es un espacio vectorial. Exacto. Los complejos tienen sentido tanto como campo como espacio vectorial. Ok, gracias. Sale. Bueno, entonces, ¿qué características siempre tienen los espacios vectoriales? Bueno, primero vamos a agarrar un conjunto de elementos, los cuales vamos a llamar vectores. Vamos a partir de esto. En los ejemplos que les puse antes, esos serían algunos serían como los vectores, otros serían como los elementos básicos con los cuales podemos generar más vectores dentro de cierto conjunto.
Vamos a necesitar el campo de escalares. Vamos a necesitar saber por qué tipo de escalares los podemos multiplicar. En la semana pasada habíamos acordado que por lo general va a ser el campo de los números reales. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una operación de suma de vectores. Necesitamos saber cómo es que vamos a ir sumando un vector con otro. Aparte, necesitamos otra operación que es multiplicación por escalares. Necesitamos poder interpretar cómo es que agarramos a alguien aquí y agarramos a otro alguien de aquí y se pueden multiplicar. Y ya con eso es que podemos definir los espacios vectoriales. Bueno, casi. ¿Por qué? Porque igual necesitamos que se cumplan ciertas propiedades con la suma de vectores y con la multiplicación por escalares. Y aquí vienen las propiedades. Propiedades de las operaciones en un espacio vectorial. Para la suma de vectores, aquí prácticamente es lo mismo que pasaba con la suma dentro de un campo. Primero, bueno, aquí les puse como su definición. La definición de la operación suma está definida del producto del producto de B con B. O sea, agarramos a alguien de aquí y lo sumamos con alguien mismo de ahí y vamos a llegar al mismo espacio vectorial. Esto no es más para decir que si agarramos a dos elementos sumados, vamos a llegar aquí mismo. ¿Qué más tenemos? ¿Y por qué hay Conmutatividad. ¿Perdón? por qué hay una X de multiplicación ahí en medio? Ah, ¿Es un producto cartesiano? sí, producto cartesiano. Ya, ok. Según yo, es como decía en el libro de Hoffman cuando estábamos viendo campos, que los organiza de par en par. Entonces, pues aquí como estamos hablando de un producto cartesiano, pues viene a ser Exacto, parecido. sí. No agarrar. Bueno, tal vez si no veo la tablet. Sí. Mm, mm. Ojalá y cargue. Bueno, también tenemos conmutatividad, o sea, podemos sumar un vector A con otro vector B y eso es lo mismo que la suma primero del vector B con el vector A. También tenemos asociatividad, tenemos existencia y unicidad del elemento neutro aditivo, nada más que ahora estamos hablando de vectores y aquí es importante recalcar que este elemento es el vector 0. No confundir con el 0 del campo. Y es aquí donde quiero que cargue la tablet. Rayos. Un vector en el que todos sus componentes o elementos son cero. Ajá, sí.
compartiendo. Bien. Listo. Bien. ¿Por qué quiero recalcarles que este vector 0 lo recuerden diferente del 0 del campo? Porque puede prestarse a confusión. Porque miren, nosotros podemos definir esta función. F de x igual a coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x menos 1. ¿Están de acuerdo con que esta es una función, verdad? Sí. 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 Sí, muy bien. Y es una combinación lineal de las funciones coseno cuadrado, seno cuadrado y 1. F es una función que va de los reales a los reales. Perfecto. ¿Mm? O sea, ujú, otra vez, es una función. Pero nosotros que sabemos algebrita, ¿esto a qué es igual? A 0. 0. Entonces f es la función idénticamente idénticamente 0. Se dan cuenta de que esto f de x, la función f de x igual a 0 es distinto de decir que f es solo un número que vale 0. Ujú. Esto es lo correcto. Esto no lo es. Aquí es como si... Aquí estamos diciendo que f es el vector 0 dentro de este espacio vectorial. El vector 0 es un elemento que, como lo manejábamos antes, tal que al sumarlo con cualquier otro elemento, nos deja el resultado fijo. Si sumamos la función 0 con cualquier otra cosa, nos sigue dando esa otra cosa. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Muy bien. Pero aquí f estaría tomando una noción como el 0 dentro del campo, el campo de los números reales. F no es un número real, f es una función. Ajá. Aquí f de x igual a 0 es el vector 0 en el espacio de funciones. Y esto gráficamente se vería algo así. En el espacio de funciones de R en R. Vamos a ponerlo con verde.
f de x igual a 0 es toda esta función, ¿verdad? Esta es la gráfica de esa función y ese es el vector 0 en el espacio de funciones. En el espacio vectorial de funciones de R en R. Vectorial. Ujú. Aquí trabajamos correctamente el concepto de vector 0. Ujú. Y lo diferenciamos con el 0 del campo. El 0 del campo, el 0 dentro de R es el neutro aditivo del campo. Ujú. Y esto gráficamente, ¿cómo se ve? Es como... ¿Qué color? Rosa. El 0 dentro de los números reales es solo este puntito. Ujú. ¿Sí se ve la diferencia? Mucho. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, no confundir el vector 0 con el neutro aditivo del campo. Ujú. Entonces lo de arriba, o las funciones van a ser como vectores. Ujú. Sí, las funciones son nuestros vectores. Bueno. Bien. También, no sé si lo han manejado, pero, o si no lo han manejado, nosotros lo vamos a manejar aquí, que para hacer diferencia, muchas veces vamos a ponerle así el vector 0 como notación. Vector 0. Y ya cuando se trate del 0 del campo, va a ser sin la flechita. 0 del campo. Ujú. Bueno, con esto vamos a diferenciarlos por lo general. Bueno, entonces existe este elemento que es el vector 0, tal que sumado con cualquier otro vector nos deja ese otro vector fijo. Ujú. Y por último, existencia de unicidad del inverso aditivo de un vector. Ujú. Si tenemos un vector y le sumamos su inverso aditivo, llegamos al vector 0. Bien, ¿hay alguna duda con estas propiedades para la suma de vectores? Las cuatro finales son exactamente las mismas que las del campo y a lo que se refería con que había una extra es la primera, ¿no? Am, sí, parecido, sí. Y Ajá. esa primera, lo podría volver a leer la notación para entenderlo un poco mejor. Sí. La suma de vectores es una función o es una aplicación que toma a dos vectorcitos, ajá, toma a dos vectores del producto cartesiano B cruz B y el resultado nos da otro vector. Ya leído es la función va de el producto cartesiano de B cruz B hacia B. Pocas palabras es que la suma es cerrada, ¿no? Sí, sí, exacto. Mm, bien, bien, bien. No existe el neutro multiplicativo. No, no, no podemos dividir entre vectores. No, 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 no.
Mm, mm. Y tengan cuidado con eso, porque en los complejos, por ejemplo, pudiera prestarse confusión, ya que es al mismo tiempo espacio vectorial y un campo, pero eso lo dejaremos después. Ustedes no, ahorita no. Lo que saben ahorita es que no existen inversos multiplicativos. Bueno, van a saber ahorita, porque vamos a definir las propiedades de la multiplicación por escalares. Ujú. La multiplicación por escalares nos decía que vamos a agarrar a un elemento del campo y a un vectorcito, y lo que vamos a obtener es otro vectorcito. Ujú. La multiplicación agarra elementos de del producto cartesiano y los manda a el espacio vectorial. Tenemos esta propiedad. Aquí estas se las puse ya más explicadas, no solo con las palabras, de que 1 por v es igual a v para cualquier vector que esté en el espacio vectorial. Ujú. Y aquí 1 es el elemento multiplicativo, neutro multiplicativo del campo. Ajá. Este 1 es el neutro del campo, el neutro multiplicativo del campo. Ujú. Así funciona. La multiplicación agarra a un escalar, agarra a un vector y el resultado es un vector. La segunda parte tenemos la siguiente propiedad es asociatividad. Nosotros podemos multiplicar escalares y luego operarla con la multiplicación por escalares con un vectorcito. Esto equivale a que primero hayamos multiplicado una de esas constantes, uno de esos escalares por el vector, y luego al resultado lo multiplicamos por otro escalar. Ujú. También tenemos distributividad entre suma de vectores. Ujú. Si tenemos a un escalar que multiplica una suma de vectores, esto se distribuye y tenemos al escalar multiplicando a cada vector por separado y luego sumando a esos dos vectores. Ujú. Y también tenemos distributividad entre suma de escalares. Ajá. Si tenemos la suma de dos escalares, el resultado vuelve a ser un escalar, porque aquí estamos dentro del campo. Y esto es un escalar por un vectorcito, está bien definido. Y esto nos dice que va a ser igual al vector multiplicado por cada uno de esos escalares que se estaban sumando y luego sumando a esos dos vectores. Perfecto. ¿Hay alguna duda? Mm, bueno, no duda, pero comentario. Tomo su silencio como... Profe, Ajá. ay, no, que hable Paulina. Ok. Es que yo solo tengo, me causa un poco de duda la notación de la definición de la multiplicación por escalares. F cruz B no sería, en lugar de cruz, sería un punto, F punto B. Ah, para hablar del producto cartesiano. Ah,
No, a ver, espere. Es que no sé, no entiendo. El de la suma ya lo entendí. O Ah, sea, que es una suma cerrada. Ah, lo de los escalares es lo mismo. sí. Vamos a recordar. B cruz B. ¿Ah? La suma. Nos dice que vamos a agarrar dos vectorcitos. U, V. Recordamos que los elementos en el producto cartesiano se denotan como pares ordenados, ¿no? Sí. Ujú. Si les estamos aplicando la operación de suma de vectores, el resultado es un nuevo vectorcito. Ajá, dentro del espacio vectorial. Esto es lo que se refiere con símbolos matemáticos, que la suma va a agarrar un vector y lo suma con otro vector y el resultado es otro vector. O lo que decía Irving, la suma es cerrada. Ujú. Ok. Bien. Lo mismo pasa con los escalares, con la multiplicación por escalares. Nada más que ahora estamos agarrando a un escalar, ajá, y lo vamos a multiplicar por un vectorcito. Entonces, la multiplicación se aplica con a un escalar y un vectorcito, y el resultado es un vectorcito multiplicado que vive aquí adentro. Ajá. Ya entendí. Gracias. Mm. Mm, Ahorita vamos a ver ejemplos y con eso quizá quede más claro, pero me dices si quisieras ver el ejemplo o no. Muy bien. Y creo que la otra persona era Nadia. Sí, pero era algo como similar. Es que más que nada era como buscar un ejemplo sobre la multiplicación por Ah, escalares. ok, Es que ok. lo que entiendes, por ejemplo, cualquier número podría ser multiplicar un 3 por cualquier vector y eso es lo que daría, ¿no? Ujú. Sí. Ah, ok. Nada más era eso. Muy bien. Luego, espacios vectoriales. Aquí un recordatorio. Siempre distinguimos un espacio vectorial con las cuatro características antes mencionadas. Al conjunto de vectores, al campo, la suma de vectores y la multiplicación por escalares. Necesitamos estas cuatro características para poder definir un espacio vectorial. Aquí, más que nada, lo que quiero remarcar es que si cambiamos algo de lo que está aquí, nos define espacios vectoriales diferentes. ¿Mm? Por ejemplo, cambiar el campo de escalares, F conduce en espacios vectoriales diferentes, aun cuando se quede fijo el conjunto de vectores. Ujú. Y es por eso que podemos ser específicos diciendo que V es un espacio vectorial sobre F o sobre el campo F. Ujú. De esta manera podemos ser específicos sobre dónde estamos trabajando. Cuando no hay problemas de ambigüedad o de interpretación, podemos decir simplemente que B es un espacio vectorial. Ujú. Y otra vez, recordatorio de lo mismo. Por lo general, siempre vamos a trabajar con espacios vectoriales sobre el campo de los números reales. Muy bien. Ejemplos. Tenemos, por ejemplo, espacios vectoriales sobre R, sobre el campo de los números reales.
construidos con los siguientes conjuntos. Con funciones podemos, ya considerando todas las funciones, podemos construir el espacio de funciones que vayan de cierto Rn a R. Esto puede extenderse. Aquí esto es un ejemplo. Los monomios, tenemos el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes reales. Bueno, con los polinomios de grado a lo más n, porque aquí los que estamos formando son con todos los monomios de x a la 0, que es 1, x cuadrado, x cúbica, hasta xn. Ese también es un espacio vectorial. El de las variables independientes, así como lo presentamos, es el espacio euclídeo o euclidiano Rn, que R3 es el espacio, R2 es el plano, y así, R4 es el hiperespacio. Las dimatrices, aquí no, como tal no tiene un nombre este espacio vectorial, pero pues por eso le puse el asterisco. Tiene un símil con que podemos operar sistemas de ecuaciones que intervengan todos estos. O sea, la fila de matrices al final era una abstracción de una ecuación lineal. Entonces aquí estamos trabajando con sistemas de ecuaciones. Ese es el espacio de matrices con componentes reales de n por m. Y aquí, vamos a ver. Por ejemplo, nosotros podemos tener, yo creo que el más fácil es el espacio euclídeo. Tenemos la suma, vamos a agarrar, por ejemplo, R3 plus R3, y vamos a obtener de nuevo un vector o un punto en R3. ¿Y aquí qué nos está diciendo? ¿Qué les pongo? A1, B1, C1. Este es un punto en R3. Un vector en R3. Voy a ponerlo con color. A1, B1. B1, coma. A2, B2, C2. Y esto es igual a un nuevo vectorcito, un nuevo punto. Nosotros, ¿cómo sumamos vectores en el espacio? Sumando cada una de sus componentes. Exacto. Entonces, aquí, ¿cómo? A1, B1, C1, más.
A2, B2, C2. Así tenemos definida nuestra operación de suma con vectorcitos en R3. Agarramos uno que está por aquí. Vamos a ponerlo. ¿Ah? Agarramos otro que está por acá. Y ya su suma es. Vamos a ponerlo con puntero. Su suma es el nuevo vector. No sé si esto ayude a visualizar un poco lo de hace rato. Sí, sí ayuda. Bien. Y Es que también, lo único que confunde es que esa X que queda ahí en medio es en realidad como a donde va a ir el signo de más y ya no. ajá, este es producto cartesiano, recordar. Producto cartesiano. Lo mismo podemos hacer con la multiplicación por escalares. ¿Ah? La multiplicación escalares se define agarrando un escalar y agarrando un vectorcito y el resultado va a ser un nuevo vectorcito. Aquí, vamos a ponerlo con un escalar. No, no puedo. Alfa. Y aquí vamos a 1. Voy a agarrar el 1 de 1 de 1. Y aquí cómo se define la multiplicación por escalares con vectorcitos. Multiplicar el escalar por cada componente. Perfectamente bien contestado. Alfa 1, 1, 1. Aquí ya sea se expande o se contrae el vector. Siguiendo con el ejemplo de hace rato, aquí vamos a poner suma igual multiplicación igual. Y aquí alfa es un elemento sobre la recta R, sobre los números reales. Por aquí vive alfa. Y por aquí vive el vectorcito y el resultado es un vector expandido que sigue la misma dirección, ¿no? O contraído. Ajá, o contraído. Sí. O se queda igual.
Pero sí. ¿Sí quedó más claro? Sí. Sí, profe. Sí. O en sentido opuesto. Un sentido opuesto, reflejado, sí. Sí, sí, sí. Y así nosotros podemos hacerlo con estos otros ejemplos. Muy bien, muy bien. Comprobar que son espacios vectoriales es muy fácil. ¿Por qué? Bueno, tendrían que checar que se cumplan cada una de estas propiedades. ¿No? ¿Alguien quiere animarse a analizar alguno de esos ejemplos? ¿De cuáles ejemplos? ¿No? ¿De cuáles ejemplos? De estos. O de los que ustedes quieren. Tal vez yo pueda intentarlo. Tan solo tal vez. Bueno, tanto solo. Muy bien. A ver, vamos a ver el de los polinomios. Ese está bonito. Bien. ¿Qué es lo que hay que checar con los polinomios para verificar que son un espacio vectorial sobre R? Las 4 o 5 condiciones que habíamos visto hace un ratito. Mm, Eran más, ¿no? Pero sí. Ok. A ver. Ejemplos. A ver. No se ve. Polinomios. Polinomios de grado lo más n. Este P sub n es el conjunto de todas las funciones f. Voy a poner P sub x igual a A0 más A1x más bla 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 más ANXN tal que los coeficientes son reales. Ajá. Muy bien, tenemos este conjunto. Este es nuestro conjunto de vectores. Ajá. Entonces, identificamos V es este mismo P sub n. El campo donde estamos trabajando son los reales. Ajá. Aquí se los puse. Ajá. Tenemos, por ejemplo, espacios vectoriales sobre R. Las operaciones de suma y de suma de vectores y de multiplicación por escalares son como las que siempre hemos conocido. Suma de vectores es sumar polinomios y se suman con las x que tengan la misma exponente, ¿no? Si tenemos A1x y le sumamos un B1x, ahí es donde se puede sumar. Ya Como conocen. cuando reducíamos términos en la secundaria. Exacto, de prekinder, de ahí. Y multiplicación por escalares es multiplicamos a todo el polinomio, a cada uno de los coeficientes a sub i. Ujú. Mm, Supongo que no hace falta escribir la definición de la suma de multiplicación.
Pues es la de B cruz B, ¿no? Ajá, B cruz B y F cruz B. Son las de siempre. Entonces, podemos decirle las la suma de vectores y multiplicación por escalares vienen dadas por la suma de funciones, o sea, como de funciones polinomiales, para ser más específico, y multiplicación. Podría ser redundante, pero pues creo que han usado la misma terminología, puesto que eso es cierto. Entonces, y la multiplicación por multiplicación de una constante por una función. Entonces son las de siempre. Bien, ya tenemos identificado cómo es nuestro espacio vectorial. Entre comillas, hay que verificar que en efecto sea 1. ¿Qué es lo que hay que checar? Que se cumplen las propiedades de las operaciones. Y esas operaciones son, o esas propiedades son, La suma de vectores y la multiplicación por escalares. y En qué la cosa. suma de vectores tenemos la conmutatividad, la asociatividad y la existencia y unicidad del elemento neutro aditivo, el vector 0. Conmutatividad, asociatividad, vector C. Y la existencia y unicidad del inverso aditivo de un vector. Ok. Verso aditivo. Y para la otra, Tenemos también la asociatividad, ah, la distributividad entre vectores asociatividad, distributividad, vectores, la distributividad entre escalares y el neutro multiplicativo 1, donde 1 pertenece al campo F. 1 por V es igual a V. ¿Hace falta alguna otra? Creo que no. Ok. Entonces, bueno. A ver, ¿cómo checamos que la suma de vectores, o en este caso la suma de polinomios, conmuta? Si agarran, ¿qué es lo que necesitamos? Demostrar que no importa el orden en el que le pongamos a los polinomios, nos va a seguir dando el mismo resultado. Exacto. Entonces, ¿con qué empezaríamos? Empezaríamos proponiendo esos dos vectores, o en este caso estos dos polinomios. Aquí no va a caber, pero vamos a ponerlo aquí. La suma de vectores conmuta.
sean, y ahora, los vectores son polinomios, ¿verdad? Entonces proponemos un P sub 1, un polinomio, que es A0 más A1X más bla, 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 más A sub nxn. Este es un polinomio que vive en P sub n. Y P sub 2, otro de esos, B sub 0, B sub 1x, más bla, 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 B sub n, xn. Dos polinomios en P sub n. ¿Qué queremos demostrar? Queremos probar que, y lo que tú dices, que no importa el orden en el que lo sumemos, nos va a dar lo mismo. Que el polinomio 1 más polinomio 2 es igual al polinomio 2 más el polinomio 1. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que Podemos expresar la suma en un primer orden y dar como un resultado un poco, ¿cómo decirlo? Un poco general, un poco abstracto. Y después hacerlo en el otro orden y demostrar que la suma es igual. Y para eso, sí percibes cómo se hace. Pues es como sumar las componentes que tienen un mismo x elevado a la n. Por ejemplo, sumamos a sub x1, perdón, ax a la 1 más bx a la 1 y pues ahí tendríamos un resultado, una componente. Aunque bueno, empezaríamos con... no, pero creo que no se puede. No sé si se puede porque serían constantes A y B, que no tienen una X, no tienen una variable. Esto es el primero más el segundo. Y entonces, ¿cómo sumamos los polinomios? Como dices, ¿no? Esto es A0 más B0 más A1 más B1 por X más etcétera más AN más BN por XN. Así, ¿no? Poli. Sí, así. ¿Y luego qué hacemos? Ocupamos el otro orden, el que es al revés. Primero P sub 2 más P sub 1. Yo creo que eso nos haría escribir un poco más, ¿no? Entonces, ya mismo de aquí nosotros podemos ir viendo cómo es que va a acabar la cosa, ¿no? ¿Qué pasaría o qué necesitaríamos para que se reordenen estas dos cosas? ¿Qué tal reordenarlo desde aquí, no? También. Estos coeficientes viven en el campo de los números reales. O sea que su suma es conmutativa.
Ah, Cierto, y la suma pertenece al campo de los reales también. entonces nosotros podemos reordenar estas sumas. ¿No? Es porque se heredan las propiedades de los reales. Exacto. Bueno, ni se heredan porque son los mismos reales, ¿no? Nuestro campo son los reales. Sí, nuestro campo son los reales. Aquí les puse. Ah, sí, porque son los polinomios. Ok. Mm. Entonces tenemos esto. Y no, como estamos sumando elementos dentro del campo, aquí podemos reordenar estas sumas por x, bla, 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 más bn más an, xn. Ujú. Y ya de reordenadas estas expresiones, nosotros podemos ahora sí ir hacia atrás, como decía su compañero. Esto se ve como al, al polinomio b0 más b1x más bnxn, le vamos a sumar el polinomio a sub 0 más a1x más anxn. Pero estas por notación coinciden ser con el polinomio 2 más el polinomio 1. O sea, estos son cuentitas de secundaria como las de siempre, ¿no? Nada más que con talacha extra. Sí. Profe, Sí, eh, queremos demostrar que los polinomios sean un espacio vectorial, ¿no? Y para eso, pues tenemos que ver que se cumplió la definición que nos había dado, que son las 4 propiedades, de las cuales las primeras dos son que tengamos un campo F y un conjunto de vectores. Entonces, no primero se tendría que demostrar eso. Es que se me había ocurrido justo lo que había dicho pues, de que los reales ya tienen estas propiedades, pero no estamos usando lo que queremos demostrar para demostrar lo que queremos demostrar. no, no. Am, no lo estamos usando. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya, suma de vectores. Supongo que para ver eso era conveniente ver cómo es que está definida la suma entre polinomios. La suma de polinomios la definimos justamente como el primer renglón. Bueno, aquí nada más es cambio de como expansión. El polinomio 1 es igual a esa expansión como suma de coeficientes por monomios, más el polinomio 2. Ya el siguiente es la verdadera definición de cómo es la suma de vectores en los polinomios. Ujú. A ver. Podemos ponerle aquí comentarios para que sepamos qué va pasando.
No, es que me confundí, creo que ya entendí, porque ajá, tenía un poco de confusión en lo que estábamos intentando demostrar, porque aquí en el libro Sí. vienen las 4, eh, no son propiedades, pero los 4 puntos de la definición. Y yo pensé que estábamos intentando demostrar esos, pero no, en realidad estamos demostrando las operaciones de adición y multiplicación y las propiedades de esas operaciones, ¿no? Ujú. Ah, ok, ok. Sí, exacto. Para la primera parte sustituimos. Para la segunda, exacto, sí. Para el segundo renglón, sumando vectores. Mm, sí, sí, vamos a decir. Aquí en el siguiente, esto es gracias a que bueno, aquí las sumas de escalares en el campo, en F o en R, conmuta. Ujú. Ya en la siguiente, otra vez es ir hacia atrás en el proceso que estamos describiendo. Entonces aquí es, ya que es suma de vectores, por definición de suma de vectores, y ya al final es sustituyendo de nuevo. ¿Mm? En la primera parte, voy a encerrar lo mismo. Listo. Bien. Los argumentos van como siguen. Si tenemos al polinomio 1 y al polinomio 2 y los estamos sumando como suma de vectores, esto es nada más por notación. Lo que vamos a hacer es sustituir a estas expansiones. Ujú. Ya que tenemos las expansiones, nosotros podemos aplicar la definición de suma de vectores. Ajá. Estos son dos vectores que se están sumando y ¿cómo se suman? Se suman de esta manera. Luego, para pasar de aquí a acá, es que nosotros recordamos que las sumas de escalares, o sea, de todos estos coeficientes, conmutan. ¿Mm? Todas esas sumas conmutan. Entonces nos permiten reordenar las sumas. A sub 0 más b sub 0 es igual a b sub 0 más a sub 0 y así con todos. El siguiente paso, los que están conectados en verde, es otra vez por definición de suma de vectores. Así es como sumamos vectores, ¿no? En este caso polinomios. Y ya al final, esto no es más que p sub 2 más p sub 1. Sustituimos. Y ya comprobamos que
la suma de estos dos polinomios conmuta. Ok. Johan. Sí, profe, una disculpa, es que se me corta tantito. Profe, una pregunta. Sí. Tal vez sea algo repetitiva, pero es que, por ejemplo, para los campos nosotros tenemos que estar en las 9 propiedades, ¿no? Y decimos que son muy similares a los de los espacios vectoriales, pero siendo muy similares, ¿no quedaría como que un poco confuso, bueno, en caso de que no supiéramos que son espacios vectoriales, saber cuándo se trata de un campo o de un espacio vectorial? Sí, sí pudiera llegar a ser confuso y por eso se va a especificar. Ujú. Por eso es lo mismo que decimos aquí. en- Este, podemos confundir tanto los espacios vectoriales como por los campos donde estemos o como en los complejos donde puede tenerse un significado tanto de espacio vectorial como de campo. Entonces, para evitar eso, nosotros, bueno, en las notas o en los libros, siempre se debe especificar cuándo se trata de uno y cuándo de otro. Generalmente van a hablar de los espacios vectoriales. Gracias. Sí, sí. Este, sí. Este, ¿Hay alguna notación para distinguir a uno del otro? no. Por eso es que les dije también que tuvieran cuidado y que por convención, muchas veces el vector cero lo ponen con la rayita, porque puede llegarse a confundir el vector cero con el cero del campo. Ujú, Entendí bien. ujú. Muchas veces a los elementos de los espacios vectoriales se les van a poner estas flechitas, ajá, para distinguirlo de los escalares. Ujú, no confundir el cero escalar con el vector cero. Ujú, ujú, ujú. Aprovechamos esta. ¿Hay alguna otra duda? Entonces, siempre que nos pidan demostrar que algo es un espacio vectorial, tenemos que ir demostrando cada una de las cuentas. O sea, ahorita ya demostramos la de la... La de la eh, conmutatividad. y ahora vamos por la asociatividad y así con todas. Exacto. Las más Ay, latosas sí van a ser estas, por las definiciones. Esta, pues, yo creo que es muy intuitiva. El polinomio cero, función cero, el, el punto en el espacio que tiene todas sus coordenadas cero y así. Y con un menos, por lo general se va a solucionar. Entonces, estas son las más facilitas. Este también yo creo que es muy fácil de comprobar. ¿Qué pasó? La asociatividad. mm, sí, también. Creo que también está fácil. Profe, y esa es la manera de hacer el ejercicio 5 de tarea, ¿no? Como Sí, la sí, sí, sí. demostración de eso. Ok. Y también por si gustan checar. Bueno, aquí están las páginas que corresponden de hoy, de espaciales. Ah, ah, este. Este ejemplo uno del espacio de N2 plus Fn es como los espacios los ejemplos de los espacios euclideos de Rn. Nada más cambien al campo por R. Ujú, y se comporta igual.
Aquí tenemos el de las matrices M por N, que también es un espacio vectorial. Y aquí nos dicen cómo es que están definidas la suma y la multiplicación por escalar. Luego aquí tenemos el espacio de funciones desde un conjunto al campo. Aquí está cómo los definimos. Sí. ¿Qué pasaría si, bueno, no, mejor les hago la pregunta después? O de examen. No, de tarea. Está curioso que las matrices ni se puede, o sea, la multiplicación ni es conmutativa. Ajá. Mm, es que la multiplicación entre matrices no es conmutativa, pero aquí lo que nos interesa es cuando lo multiplicamos por escalares, que aquí sí se comporta bien. Sí, es que está curioso que no cumple la otra, pero esta sí la cumple, la que es para entrar en el campo, digo, en el espacio vectorial. Exacto. Aquí el espacio de funciones. Y aquí checan las cuentitas. Bueno, de hecho está fácil, ¿no? Porque pues para cada punto en ese, estos son valores en el campo, y en el campo la suma conmuta, entonces saben que esto conmuta para cada valor en ese, y listo. Lo mismo aquí, aterrizan las funciones primero puntualmente en cada valor que estemos trabajando, y como estos son resultados que están en el campo, aquí nos dicen que son funciones de cualquier conjunto al campo, es que podemos concluir esto fácilmente. Vector 0, el inverso. El lector encontrará fácil la verificación de que la multiplicación escalar satisface las condiciones del 4. Yo le creo. Aquí el ejemplo del espacio de funciones polinomiales. El ejemplo 5 es lo que les dije de que tengan cuidado con que un campo puede ser tanto un espacio vectorial. En este caso, el campo de los complejos tiene ese significado también. Por aquí hacen cuentitas. Y ya esto es para mañana. Mañana rescataríamos un poco de esto. Definición de qué se dice que un vector sea una combinación lineal de otros, que también es fictivo. Mucho texto para decir lo de la interpretación geométrica. Y ejercicios. Y bueno, ¿hay algo más que quieran añadir? Chequen también el libro de Grossman. Ya se está poniendo interesante, profe. No, sí. Y ahorita es muy importante que repasen estos temas. Muy, muy importante. Demasiado. Bueno. ¿Algo más que quieran añadir? No, No. Comentario, un sí, ya chiste, comí. un chisme, ya hace hambre. Sí. Bueno, Estuvo muy bonita la demostración, profe. no sé, de que la suma conmuta. Hay mejores. Sí. No, pero la suya, no. Uf.
Sale. Y siento- ¿alguien sabe si algún compañero se dio de baja o algo? Creo que sí, Cristian Miranda me parece. Ajá. Y hasta ahorita nada más se de... Bueno, Ah, bueno, y no sé si Guillermo se había inscrito a esta, pero también se dio de baja. Y ah, Miguel Ángel Gómez también se dio de baja temporal. bueno. Ok. No, Entonces, Guillermo no metió esta porque ya la había llevado hace 2 semestres. paso. Ok, entonces Miguel Ángel Gómez y Cristian Miranda. Los demás sí siguen aquí. Creo que sí, profe, no estoy tan segura. Mm, A ver hasta cuándo aguantamos. No, sí pueden. Sí pueden. Porque saben las lecturas del día y yo creo que se pueden ir preparando. Bien. Profe, éramos 40 y ya somos 20. Mm, no, sí pueden. Pero bueno, vayan a comer. Nos vemos. Adiós, gracias. Provecho, profe. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Estamos Se bañen. siempre. Hasta luego, por favor. No se bañen.